Sean bienvenidos a la cuarta entrega de la cartilla Código Sustantivo del Trabajo. En esta ocasión la temática será la estabilidad laboral. Este video fue elaborado por el grupo número 5, integrado por Andrea Carolina Castiblanco Moreno, Jamie Carolina Espitia Suárez, Stephanie Michelle Gámez Salcedo y Rolando Torres Aguilera. En esta ocasión abordaremos tres temáticas: los elementos esenciales del contrato de trabajo, las medidas de mejoramiento para las partes contratantes y los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. En esta ocasión abordaremos a tres personas y mediante preguntas veremos cuál es su conocimiento de cada uno de estos temas. Para que la metodología sea mucho más objetiva, cada trabajador será entrevistado por una persona diferente y en un escenario totalmente diferente. Con ello queremos garantizar que las respuestas de un trabajador no van a influenciar las del otro. Desarrollaremos una entrevista no estructurada, por lo que verán que cada entrevistador puede cambiar un poco la redacción de la pregunta y, si lo consideran necesario, introducir otras preguntas para profundizar en algún tópico que considere necesario. Elementos esenciales del contrato de trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo establece tres elementos esenciales para el contrato laboral: la actividad personal del trabajador, la subordinación o dependencia del trabajador y el salario como forma de retribución al trabajador. Por actividad personal del trabajador entendemos que es la persona contratada quien debe desarrollar la actividad objeto del contrato, es decir, no lo puede subcontratar o delegar en un tercero. La subordinación o dependencia del trabajador tiene tres elementos: modo, tiempo y lugar. Cuando hablamos de modo, el empleador le establece al trabajador la manera en la que debe realizarse este trabajo. Esto incluye el cumplimiento de protocolos y procedimientos, y no simplemente por las características del producto final, como ocurre en otros tipos de contratos. En la subordinación por tiempo, el trabajador pone a su disposición una determinada cantidad de horas al servicio del empleador dentro del horario establecido en el marco del Código Sustantivo del Trabajo. Por subordinación del lugar, quiere decir que el contrato establece el sitio donde debe desarrollarse la actividad objeto del contrato, que por lo general son las instalaciones de la empresa del empleador, aunque existen casos excepcionales. Ahora veamos qué contestaron cada uno de nuestros tres entrevistados a esa misma pregunta. Bueno, buenas tardes. El día de hoy estoy acompañada de Daniela, quien nos va a estar ayudando a responder las preguntas que tenemos planteadas en la actividad de legislación laboral. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Daniela? Hola Stephanie, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias por preguntar, Daniela. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de los elementos esenciales que hay en un contrato de trabajo? Ok, Stephanie, sí, los elementos esenciales de un contrato de trabajo los podemos encontrar en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuáles son estos elementos? Son tres elementos. El primero de ellos es la actividad personal del trabajador. ¿A qué hago referencia con actividad personal del trabajador? Hago referencia a la actividad que realiza el trabajador como fruto de su trabajo, como objetivo del mismo. En segundo lugar, hablamos de la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. Es decir, eh, el empleador tiene la facultad o potestad de exigirle al trabajador el cumplimiento de órdenes en cualquier momento. Y hablamos de órdenes en cualquier modo, en cualquier tiempo, imponer reglamentos, ¿no? Cuando hablamos de en cualquier tiempo, estamos haciendo referencia a lo que conocemos coloquialmente como un horario. Y por último, hablamos de el salario como el último elemento esencial de trabajo. Este como elemento lo podemos encontrar en el artículo 27 del Código Sustantivo del Trabajo. Listo. Buen día, mi nombre es Carolina Espitia Suárez, actualmente estoy estudiando Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Como tal, tenemos tres preguntas para dar respuesta. Bueno, acá está mi invitado, Ricardo. Preséntese, por favor. Bueno, mi nombre es Ricardo Espitia, también soy
administrador de empresas turísticas y hoteleras. Y pues estoy aquí a la expectativa de que me hagan unas preguntas referentes al tema de legislación laboral. Entonces, la primera Ok. pregunta dice, ¿cuál cree usted que son los elementos esenciales del contrato como trabajador, como empleado? Bueno, pues la verdad a mí me parece que primero hay que definir qué tipo de contrato se está realizando. Si es un contrato que tiene una duración fija o si es un contrato que tiene una duración indefinida o también si es un contrato que ya pues ya que requiere una prestación de un servicio, entonces ya ahí se cambiaría la modalidad, ya no sería empleado, sino que ya sería una persona independiente. Entonces, al determinar primero qué tipo de contratación tengo con la persona que requiere de mis servicios, eso me parece importante. Pero entonces, si ya entramos al tema de los contratos a término fijo o términos a contrato indefinido, a término indefinido, pues yo creo que lo importante, uno de los puntos importantes que hay que nombrar es precisamente ese, el tiempo. A partir del tiempo uno ya se hace una idea. Adicionalmente, también hay que establecer cuáles son aquellas obligaciones y deberes que yo tengo con el empleador. Esa es una. Y la otra, hay que establecer hasta dónde va mi límite de actuación, es decir, hasta dónde yo tengo que trabajar, qué es lo que yo tengo que realizar dentro de la empresa, pero también no hay que olvidarse de la estipulación del salario y todas aquellas cuestiones que se relacionan directamente con el salario, que son todas las prestaciones sociales, y eso es importante determinarlo también. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta, para resumir, qué tipo de contrato es, el tiempo del contrato, hay que definir el sueldo y hay que definir cuáles son las condiciones y lo que yo voy a realizar en la empresa. Eso es fundamental. ¿Cuáles son los elementos del contrato de trabajo? Para decir los elementos del contrato de trabajo, primero debemos tener en cuenta la definición del contrato. El contrato de trabajo es aquel en donde una persona natural presta un servicio a otra persona natural o jurídica mediante la supervisión y de acuerdo a una remuneración pactada. Los tres elementos del contrato de trabajo son la actividad del personal, del trabajador, la continua supervisión del empleador hacia el trabajador y un salario como retribución del servicio. Frente a la respuesta de esta primera pregunta, podemos decir que no hay consenso. Aunque la mayoría de los trabajadores entrevistados tienen claros los conceptos generales asociados a los elementos esenciales del contrato laboral, voy a destacar el caso de Ricardo, que no tiene claros los elementos esenciales del contrato e involucra algunos otros componentes del contrato laboral que no necesariamente son parte de los elementos esenciales del contrato y demuestra que no tiene claro la diferencia entre un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios. Ahora veamos qué nos responden frente a las medidas de mejoramiento para las partes. Vamos con la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una? Ok, bueno, Estefany, em, tenemos que las medidas de mejora vienen asignadas a varios elementos que permiten mejorar la condición de un contrato. De esta manera se mejora tanto la estabilidad del contratante como la estabilidad del contratado. Las medidas principales son aquellas ajustadas a los salarios, horas de trabajo, beneficios, remuneración por trabajo desempeñado, reconocimiento, tiempo de trabajo y disfrute. Cuando hablamos de disfrute, hablamos un poco de lo que podríamos relacionar con actividades recreativas. La idea es plantear un proceso de recompensa donde se manejen los sistemas de trabajo y de desempeño. Ok,
Daniela, cuando te refieres al ocio, ¿te refieres a las actividades recreativas que se realizan de pronto dentro de la empresa o son exclusivamente las que se realizan por fuera de la empresa? No, puede ser una ponderación entre esas dos. Hay algo que han implementado mucho en las empresas que se llaman pausas activas. Considero que este es un gran ejemplo de lo que es el disfrute tanto del trabajo como de las actividades recreativas, en el sentido de que esas pausas activas en muchas empresas son actividades que tú haces con tus compañeros de trabajo, pero son actividades que no tienen ligado un conocimiento a lo laboral, sino que son actividades como por ejemplo clases de danzas, eh, ¿cómo decirlo? A veces hay empresas del estado donde les dan masajes, actividades así por ese estilo. Ok, perfecto, Daniela, muchísimas gracias. Gracias. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una? Bueno, es interesante esta pregunta porque yo como empleado, yo necesito saber de antemano cuáles son aquellas condiciones que me van a beneficiar en mi área de trabajo. Si voy a contar con los recursos, si voy a contar con la maquinaria, voy a contar con los espacios para poder realizar mi actividad y todas las dotaciones, ya sea de uniformes, para que yo pueda trabajar tranquilamente y bajo condiciones de seguridad. También es importante hablar acerca de mi afiliación tanto a la EPS como a la administradora de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo estoy ejerciendo un trabajo de oficina y si no cuento con las condiciones básicas de adecuación de mi lugar de trabajo, como son la silla, el escritorio, cumpla con todas las condiciones ergonómicas, yo puedo tener a un futuro un problema de espalda, puedo tener algún tipo de incomodidad en mi cuerpo y esto podría generar algún tipo de enfermedad laboral. Y también hay que tener en cuenta algún tipo de accidente y mirar el nivel de riesgo que yo puedo tener dentro de la empresa, ¿sí? Porque asimismo, pues ustedes como empleadores pueden establecer cuál es el monto que tienen que pagar por mí dependiendo del nivel de riesgo que yo corra dentro de las instalaciones de la empresa. Pero eso no basta ahí nomás, sino también la administradora de riesgos laborales también cubre ciertas cuestiones que suceden fuera de la empresa. Cuando yo me dirijo hacia mi lugar de trabajo, si yo llego a tener un accidente, si yo llego a tener un accidente en el trayecto de mi casa al trabajo, pues como yo me encuentro en tiempo laboral, la administradora de riesgos laborales también debe cubrirme todo, me tiene que cubrir todo lo que incurra ese tipo de accidentes. Ok, bueno, pues para complementar un poquito esta pregunta, pues también se debe cumplir un reglamento y mantener un orden. Esto quiere decir que la moralidad y el respecto a las leyes, o sea, esto quiere decir que en el Código Sustantivo de Trabajo del artículo 58, obligaciones especiales del trabajador, ahí es donde se especifica esta serie de partes contratantes. ¿Cuáles son las medidas de mejoramiento para los empleadores o contratantes? Algunas de las medidas de aseguramiento que el empleador debe tener con el trabajador son poner a disposición del trabajador todas las materias primas o los elementos adecuados para que éste pueda realizar su servicio. Otra es pagar la remuneración en los tiempos pactados en el contrato. Guardar respeto a la dignidad del trabajador, pagar al trabajador los gastos razonables en caso de traslado y conceder al trabajador en caso de fallecimiento de algún familiar 5 días de luto y posteriormente el trabajador debe presentar un documento en donde justifique su ausencia. Como podemos ver en esta segunda pregunta sobre las medidas de mejoramiento para las partes, hay mucha más disparidad en las respuestas. Es importante destacar aquí que se ve una clara confusión entre los elementos de bienestar con los elementos de seguridad y salud en el trabajo que requieren de un análisis mucho más profundo en otro video.
Ahora veamos qué conocen nuestros entrevistados sobre los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral de los trabajadores. Ahora vamos con la última pregunta y es, ¿cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Eso en cuanto a las modalidades de los contratos. Ok, bueno, yo creo que antes de responder esta pregunta sería importante mencionar que los contratos de trabajo pueden ser tanto verbales como escritos. Cuando hablamos de un contrato verbal, hablamos de un contrato a término indefinido. Cuando hablamos de un contrato escrito, puede ser tanto a término fijo como a término indefinido. Siento que esto es importante aclararlo para seguir con la respuesta a la pregunta que me realizas. Entonces, ¿cuáles son esas medidas de mejoramiento? Las medidas de mejoramiento deben contemplar el tema de salario, el tema de beneficios, el tema de estabilidad laboral y de una forma u otra de flexibilidad horaria. La modalidad de trabajo más óptima y la cual beneficia ambas partes se ha llegado a pensar que es el contrato a término indefinido. ¿En qué sentido el contrato a término indefinido puede ser un beneficio para ambas partes? En el sentido en que de cierta manera es el contrato más atractivo al empleado, ya que brinda mayor seguridad, estabilidad laboral y de la misma manera genera un sentido de pertenencia del trabajador hacia la empresa. Cuando tú tienes un sentido de pertenencia hacia tu empresa, la labor que cumples o la labor que vas a realizar, la realizas de una manera más óptima y con mejor actitud. Y de una forma u otra también beneficia al empleador, ya que al empleado realizar su trabajo de una forma productiva, por decirlo así, pues está dándole más beneficios al empleador en cuanto a la labor asignada. Ok, perfecto, Daniela. Muchísimas gracias por ayudarnos el día de hoy a responder todas estas preguntas. Espero que estés muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Espero haber aclarado todas las dudas que tenía. Bueno, la última pregunta dice, ¿cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Modalidades de contratos. Bueno, como yo lo dije con la primera pregunta que me hiciste, hablé sobre un aspecto importante que es el tiempo. Y eso tiene que ver mucho con el tipo de contrato que se realice. Entonces, ¿cuáles modalidades existen? Una de las modalidades que existe, primero está la que es a contrato término, un contrato a término fijo, hay un contrato a término indefinido, hay otro contrato por prestación de servicios y por último hay otro contrato, si no estoy mal, tiene que ver con por obra o labor realizada. Entonces, ya teniendo ese panorama, es importante definir cuáles son las modalidades de contrato y a cuál me estoy ajustando, porque asimismo me va a aplicar una legislación especial al momento de terminar o culminar mi contrato de trabajo, o si no, de que haya una eventual renovación automática del mismo, dependiendo de la modalidad de contrato de trabajo. Por ejemplo, en el caso de contrato a término fijo, si no te avisan con una antelación, no me acuerdo muy bien, tiene que ser una antelación por lo menos de un mes. Si no te avisan, pues el contrato automáticamente se renueva por el tiempo que ya estaba establecido desde un inicio. Pero si ya lo hablamos en el caso del contrato a término indefinido, te pueden avisar, creo que 15 días, no, pues el contrato a término indefinido te pueden avisar en un tiempo inferior. Cambian esas O condiciones, sea, es al cambiar esas condiciones, como un despido sin justa causa. no tanto, porque para eso están los contratos. En dado caso que se dé un despido sin justa causa, ahí es donde ya entre aplicar otro tipo de legislación, otro Legislación, otro tipo de tipo. normas. Sí, entra, no es la misma legislación laboral, sino que ya entre a aplicar otro tipo de normas que entrarían a regular los derechos del empleado hacia el empleador. Y ahí es donde ya entraría todo el tema de indemnizaciones, porque O sea, los si es un derechos que contrato, protege la estabilidad laboral. exactamente. Exactamente, entonces ahí es donde ya entra el Ministerio de Trabajo a revisar el tema. Si el empleado quiere tomar acción, puede entrar a tomar acción a través del Ministerio
de trabajo para que sea él el que vele por sus derechos y sea el intermediario y le asesore en todo este proceso, porque hay ocasiones en las que se despide sin justa causa. Pero también hay que tener en cuenta el otro lado de la moneda, que hay despidos que se dan con justa causa, porque pues si tú llegas tarde y es un acto repetitivo y ya te hicieron te hicieron no amonestaciones, sino memorandos por llegar tarde, pues ya es un contrato que tiene una justificación, porque estás llegando tarde a tu trabajo y no estás cumpliendo el horario que ya Sí, estaba por supuesto. establecido como tal en el contrato de trabajo, ¿sí? Sí, claro. ¿Listo? Bueno, gracias, chao. Bueno, pues muchas gracias por la atención, muchas gracias por ayudarme a responder estas preguntas, por estas inquietudes y sí, chao. Bueno, y por último, ¿cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral debemos tener en cuenta los tipos de contrato. Tenemos un contrato laboral verbal y otro contrato laboral escrito. En el verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo en los siguientes puntos. 1. Índole del trabajo y sitio donde debe realizarse, forma de remuneración y duración del contrato. En el contrato escrito debemos tener todas las anteriores del contrato verbal. Sin embargo, debe haber un documento escrito en donde hay cláusulas, información de las dos partes, tanto del trabajador como del empleador, y debemos tener en cuenta el tiempo del contrato. Tenemos 3 tipos de contrato: a término fijo, por tiempo determinado y en contrato indefinido. En esta tercera pregunta encontramos mucho más consenso en las respuestas que en las preguntas anteriores. Sin embargo, me parece importante destacar que el Código Sustantivo del Trabajo es estricto en las condiciones que requiere cumplir el empleador para poder dar terminado el contrato por justa causa. Este es uno de los elementos esenciales para garantizar la estabilidad laboral del trabajador. A modo de conclusión, podemos establecer que los trabajadores entrevistados tienen un conocimiento incipiente sobre los elementos básicos de los contratos laborales. Sin embargo, se notan algunos vacíos y algunas confusiones, por lo cual se recomienda a esta empresa realizar un proceso de capacitación y reentrenamiento con miras a garantizar que la claridad en el conocimiento del tema haga que sus trabajadores se sientan mucho más tranquilos y mucho más seguros, y se eviten con posterioridad confusiones que pueden crear un mal ambiente laboral.